Y curiosamente, o sea, se me hace chistoso que me haya tocado esto porque yo soy muy mala con los finales, ¿no? Nunca termino un libro, no me gustan las despedidas, me cuesta trabajo soltar. Y pues fue como, pues ahora aprendes que no hay un solo tipo de final. Entonces, básicamente, desde el momento en que nacemos ya nos estamos preparando para este gran final, ¿no? Ya sabemos, aunque vivimos como que no va a pasar, que igual va a llegar un momento donde pues vamos a caducar hasta cierto punto. Entonces, como que ya lo traemos en nuestro ADN. La palabra en latín del final sería finis, y básicamente estamos hablando de un límite, ¿no? El límite que tenemos en este espacio-tiempo para hacer todo lo que tenemos que hacer en nuestra vida. Agarré esta foto de Matrix porque es como, bueno, lo quiero relacionar con Fotofilm también, porque, pues, ¿qué es un final en realidad, no? Hay muchos tipos de finales y quise agarrar este primer ejemplo para poner al archiduque austriaco Franz Ferdinand, de cómo el final, que fue básicamente su asesinato, fue el inicio de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, como aunque él muere, también inicia una nueva etapa en la historia que fue pues súper catastrófica. Entonces, este es un tipo de final que se me hizo interesante, de cómo, aunque algo termina, igual algo comienza y puede a veces comenzar para mal. Si lo relaciono en mi propia experiencia, pues yo soy productora de televisión ahorita para Telemundo NBC, y este reportaje lo hice el año pasado para Univisión. Entonces, la manera en que estoy atando lo de Franz Ferdinand con este reportaje es de que el año pasado grabé esta organización no lucrativa, Armadillos Búsqueda y Rescate. Ellos se encargan de buscar a gente perdida en el desierto, vivos o muertos. No para darles una ruta, sino para si están lastimados, si quieren agua o hasta si quieren llamar al borde del patrón. O sea, poder tener un tipo de auxilio en medio de la nada, ¿no? Entonces me invitan a caminar con ellos y yo voy y caminamos 22 horas en el desierto. Sin sombras, sin nada, cada quien cargando su agua, su equipo. Y pues en mi caso yo la cámara, el micrófono. Muy difícil, ¿no? La experiencia. Pero al final de cuentas buscábamos a un muchacho que se llamaba Cristian de Jesús, de Sinaloa, de 21 años, que estaba perdido y el papá estaba muy preocupado y quería saber pues si lo podíamos encontrar. Entonces grabo la primera parte, no lo encontramos ni vivo ni muerto, y cuando volvemos al desierto ya lo encontramos muerto. Entonces aquí esta es una foto de cómo le fuimos a poner una cruz y corroborar que el forense de Estados Unidos hubiesen levantado el cuerpo. Y pues este es otro final, porque finalmente fue la muerte de Cristian, pero para mí fue un comienzo de darme cuenta que hay otra realidad aquí a 2 horas de Tijuana, en el cerro, donde la gente está cruzando, muriendo, y que todos lo sabemos, pero yo sentí una responsabilidad moral, social y con mi carrera también, de saber lo que está pasando, ¿no? Y tratar de retratarlo y hacerle la justicia que yo pudiera. Entonces el final de Cristian fue el inicio de una experiencia para mí que me abrió los ojos, y les voy a poner un pequeño clip de ese reportaje. Desafortunadamente encontramos el cuerpo de Cristian de Jesús Terrazas. Él lo reconocimos a base de la ropa que traía, como nos han dicho sus papás, sus amigos, cómo venían. Estaba en un estado de descomposición muy avanzado, por lo peligroso del terreno, por la temperatura del medio ambiente. Era casi imposible ver que pudiéramos darle esta buena noticia al papá. Ok, entonces, bueno, este fue, como les decía, otro final que para mí fue un inicio de darme cuenta de la realidad de las cosas aquí a 2 horas. Bueno, también explorando, ¿qué otros tipos de finales hay que no sean nomás este final sobre la muerte? Vamos a brincar otros finales. Pero bueno, descubrí que también hay microfinales, ¿no? O sea, no nomás es de aquí hasta que termine todo, sino todas las pequeñas metas que nos vamos poniendo en la vida, ¿no? Quiero lograr tener este trabajo, quiero lograr aprender a tocar este instrumento. Entonces, sí, en el cine pues serían como un ejemplo bueno, esta no es una trilogía, pero son las primeras 3 películas de Star Wars, de cómo cada película nos decía, va a haber una siguiente, va a haber una siguiente. O sea, llegas a una meta y sigue otra, llegas a una meta y sigue otra. Y eso es a mí algo que se me ha hecho muy interesante, porque cuando yo me gradué de la universidad yo pensé, no, pues ya me gradué
gradué, ¿no? O sea, ya soy cineasta, hago video o lo que sea. Y luego me di cuenta que no, que podía seguir aprendiendo otras cosas y tener otros tipos de conocimientos. Entonces, bueno, este final tan recordado de Casablanca, por ejemplo, es un final más positivo, donde presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad. Y es un final, pues, así, donde no es tan malo. Pero ahora, pasemos a Hannibal Lecter. Pero bueno, entonces les quise poner este ejemplo también de otro final, hablando de estos microfinales, que a veces son finales que son positivos, como esa amistad, y también hay finales como este de Hannibal Lecter, donde le dice a la detective Starling, pues voy a seguir comiendo humanos, ¿no? Y de hecho aquí está mi siguiente víctima, entonces, pues se me hizo interesante poner el clipcito. O sea, hay muchos finales en la vida y muchos momentos que tenemos donde se nos terminan cosas que nos gustaban mucho, se nos terminan cosas que no nos gustaban para nada. Y esto entonces nos puede llevar a la pregunta de, pues, analiza tus finales, ¿no? ¿Qué finales te han marcado? ¿Qué finales te han hecho tomar otros rumbos? De a veces cosas que no querías que terminaran, pero que al final de cuentas te diste cuenta que era lo mejor que podía pasar. Entonces sí, esto es medio filosófico, pero realmente yo me he encontrado por lo menos en muchas situaciones donde, híjole, no sé, me quiero cambiar de trabajo y no me puedo cambiar y no lo encuentro y luego me doy cuenta, me faltaba un chorro de experiencia, me faltaba conocer a estas personas. Entonces analicemos esos finales que cuando algo te pasa que no te gusta, cómo tienes como que tratar de ser más positivo, ¿no? Y darte cuenta que al final, quién sabe, lo mejor puede pasar. Y bueno, también vienen los finales no esperados. Esta es una foto de un reportaje que igual hice sobre una serie de espíritus y de fantasmas, según yo, y lo grabé aquí en la calle Segunda, en el Museo de Historia de Tijuana, y era sobre un reportaje de la novia del panteón. No sé si se acuerdan de esa leyenda de Enrique Tajiri, la mujer que murió de amor y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, les voy a contar lo que pasó. Lo que pasa es que yo trabajé en esa serie y para este reportaje de la novia del panteón, pues tuve que conseguir la actriz, el vestido, el velo, el permiso en el panteón. O sea, además que me aprueben la historia, porque pues en televisión es como, pues eso ni es real, ¿no? O sea, ¿por qué lo vamos a pasar? O sea, no es no uses la tele de tu plataforma de tus experimentos. Entonces, bueno, pues me costó mucho trabajo hacer la novia del panteón. Y luego, les voy a mostrar un clip, pero, mira, para que vean. Enriqueta Gil debió haber fallecido en 1929-1930 en la familia Gil, en una familia pudiente de las primeras familias de Tijuana, y que su hija, Enriqueta, se había enamorado de un joven, pero un joven que pertenecía a otra clase social. Ok, entonces, ese reportaje, pues como ven, sí tiene como un cierto estilito y todo el rollo. Y el siguiente reportaje es, ahorita voy a atar las dos cosas, ¿ok? Pero este siguiente reportaje es sobre una organización no lucrativa en Caléxico, que la verdad no tenía ganas de ir a grabar, no me gusta ir para allá, hace calor, no tenía ni dónde quedarme a dormir, pero literal lo grabé en un lapso como de 3 horas. O sea, el esfuerzo fue mínimo comparado al de la novia del panteón. Y les voy a mostrar un microclipcito nada más para que vean. Los que se pasean conmigo, los que se pasean conmigo por la... Bueno, entonces, cuando se abre la convocatoria para los Emmys, aplico con la novia del panteón y aplico con este reportaje de la organización.
Y yo pues muy segura, la novia del panteón, ese sí se va a ganar algo, ¿no? Porque está muy fregón. Y a la hora, casi no meto el de Brownback Collision, este último clip que vieron, casi no lo iba a meter a competir porque honestamente no me había gustado y yo sabía que el esfuerzo había sido pues mínimo comparado a los otros proyectos que he hecho. El punto es que al final... Ok, gracias. Ay, acá como Marilyn Monroe con el abanico. Gracias. Así, ¿no? Gracias. Gracias. Bueno, el punto es que al final dije, bueno, lo voy a meter, ¿no? Pues, ¿qué pierdo? Ya lo hice, lo voy a entregar. Y para mi sorpresa, el reportaje de estas personas en Calexico gana el Emmy y la novia del panteón no. Entonces aquí es donde hablo de los finales no esperados, ¿no? De que a veces tú dices esto es y no es. Y también como a veces uno cree que o sea, mi meta es de aquí para allá, pero o sea, y uno nada más se enfoca de aquí para allá, pero oye, si agarras este atajo, sí, a lo mejor son 2, 3 pasos más, pero te va a llevar a esa meta y a lo mejor de aquí para acá no. Entonces, como no aferrarnos a nuestras ideas, ¿no? Y siempre estar como abiertos a que, güey, a lo mejor para alguien pues es más valioso eso que lo que tú crees que es valioso, ¿no? Ok, entonces, también están estos finales que se logran resolver desde el inicio. Este es un dibujo de Guillermo del Toro de The Shape of Water, ¿no? En La forma del agua. Entonces, yo estaba escuchando una entrevista de él donde él decía como, no, pues es que desde niño yo me imaginaba monstruos y que en mi casa había una alfombra sesentera bien horrible, color verde, y yo ya veía las manos como de monstruos saliendo de ahí, y yo le tenía pánico, ¿no? Pero un día, en tono de broma, ¿no? Como un día, pues me dieron ganas como de ir al baño y fue como que tuve que hacer las paces con los monstruos para que me dejaran salirme de mi cama para ir al baño. Entonces, como a veces también las cosas que nos pasan, si llegamos a tener como una cierta paz con ellas, al final hasta puede ser algo que nos beneficia de alguna u otra manera. En caso de Guillermo del Toro, pues obviamente sabemos que le ha ido súper bien con todas sus películas de los monstruos. Y esto lo ato a mi otro reportaje que hice sobre que le llamé La Casa de los Espíritus y no pagué regalías. Pero bueno, La Casa de los Espíritus. Y es una mujer que se llama Sandy, que ella está en el Museo de Gaslamp de Downtown San Diego. Y ahí es un museo que dice está embrujado, ¿ok? Si van, pueden tomar un tour de fantasmas de Downtown y ella les enseña con aparatitos que ahí hay espíritus. Y bueno, es una experiencia muy interesante y la verdad es que cuesta como $10. Pero entonces la fui a grabar y Sandy pues es una persona súper especial porque ella también dice que los ve y o sea, me hizo pensar en Guillermo del Toro, ¿no? De cómo ahora ella convive con estos espíritus y como de una cierta manera vive de esto porque hizo la paz con esta... O sea, como que estos inicios tienen estos finales positivos, ¿no? Entonces ahora les voy a mostrar un pequeño clip de ese reportaje. I was little, from like I was maybe a year and a half old, and I would tell my grandmother, porque mi abuela podía verlo también. They don't usually talk to me when I see them. I can talk to them on some little machines. You saw that on my tour, how they talk with those little speakers. Entonces sí, como a veces si hacemos las paces con algunas situaciones en nuestra existencia, a lo mejor tenemos unos finales muy interesantes, ¿no? Entonces este es un quote que robé del creador, del Señor de los Anillos, pero, y hablando del final, o sea, no nomás como la muerte, ¿no? Pero, sino también que, o sea, realmente cuál es el final, también depende mucho de nuestra perspectiva y de lo que creemos en general. Les quería poner ahí un quote para que vean que no es puro video. Bueno, y ahora dando otro ejemplo, mi mamá me regaló un libro en Navidad muy interesante sobre cineastas, escrito por un peruano, y contaba justamente la historia de John Travolta, ¿no? Cuando John Travolta hizo sus grandes hits y en los 70s fue este gran ícono, ¿no? Guapo, puta, super bailarín y todo el rollo. Y ya después empezó a tener muy mala selección de películas en las que iba a actuar. Entonces empezó de ser un ícono de los 70s a ser un actor súper chafa, como que tomaba muy malas decisiones, dejó abajo, o sea, no quiso agarrar El Padrino, no quiso agarrar así como otras
5 o 6 películas que luego fueron Splash y así. Entonces Tarantino dice, oye, no, pues yo lo quiero para Pulp Fiction, y todos decían, no, pues es un fracasado, o sea, nos va a dar para abajo la película. Y él se aferró, y este ejemplo lo agarré porque también es como cuando tú crees que ya tu vida llegó como a, ya valió todo, ¿no? O sea, ya era una persona, ya John Travolta ya no tenía dinero, ya no tenía la fama, había tomado muy malas decisiones, y sin embargo, ¡pum!, te llegó una oportunidad. Y pum, tienes un nuevo inicio, ¿no? Y al final de cuentas ahorita ya tiene otro final, porque ¿quién olvida Pulp Fiction, por ejemplo, no? Entonces, eso me hace pensar sobre el final que te mandó a la chingada, y perdón por la palabra, pero lo quería decir desde el principio, pero no lo quise decir así tan salvaje, porque hay veces que nos da de verdad muy mal, ¿no? Y que uno cree que ya todo va a valer, y que ya todo se acabó, y como que pierdes las ganas, y pierdes el rumbo, y sin embargo a veces esas son las mejores experiencias, al menos desde mi punto de vista personal y profesional. Las veces que no me he ganado lo que he querido, que no me han salido las cosas, han sido las mejores lecciones de mi vida, ni siquiera cuando me gané el Emmy. Cuando vi los Emmys en la mesa hace un mes, que me los pude ganar con mucho esfuerzo, yo pensé, esto no importa en realidad, lo que importa es todo lo que me costó, y que aunque el año pasado me fue la fregada, no conseguía trabajo, no conseguía, en cuestiones personales también muy triste y todo el rollo, me enfoqué en mi trabajo y el resultado fue súper positivo. Entonces, nada más como para, aunque te vaya muy mal y te manden a la chingada o lo que sea, no pierdas la esperanza, siempre las cosas se ponen mejor y luego lo entiendes. Y ya, pues, muchas gracias por venir y por escucharme. Preguntas y respuestas. Todo lo que he hecho, que no está tan gacho, lo subo a mi página de YouTube. Puede ser, se meten a YouTube y ponen Paulina Casmur, y ya, es la única que sale. Paulina Casmur. Nada más iba a decir de como no hubo una introducción. Paulina estudió cine en Santa Cruz, y ella se dedica principalmente a hacer documental, hace no ficción, también hace otro tipo de cosas, pero su enfoque como cineasta es el documental, es contar historias importantes que son para ella o para la comunidad en la que se envuelve. Pues eso es principalmente lo que se dedica. Oye, Pau, por ejemplo, cuando tú haces y planteas un documental, ¿cómo es como muy, como no sabes a dónde exactamente te va a llevar, te va a dar el resultado o el final, ¿no? Entonces, ¿cómo haces tú para cerrar una pieza con un final? ¿Cómo le das final a tus piezas? Bueno, siempre que escojo primero que nada tengo la fortuna de que realmente yo soy productora creativa, entonces yo no debería de andar haciendo reportajes, ¿verdad? Pero me he logrado infiltrar en los departamentos de noticias, entonces los directores siempre me dejan hacer reportajes, aunque no es mi trabajo, entonces eso me da mucha libertad a mí para hacer los temas que a mí me interesan. Entonces, generalmente yo propongo algo y ellos me dicen sí o no. Entonces, ya como yo escogí el tema, yo ya sé más o menos lo que quiero saber, porque también esa es la otra, como cuando hago algo es porque tengo curiosidad de saber qué está pasando, ¿no? Entonces, como tengo curiosidad, ya nada más es responder esas preguntas que yo solita tengo, ¿no? Entonces, no se me hace nunca difícil como darle un final, porque generalmente, también cuando hago entrevistas a mí me gusta dejar que hable la gente. O sea, yo no soy como que me mido el tiempo para... Entonces, siempre la gente de repente hasta dice cosas que no me esperaba, ¿no? Entonces, eso es lo bonito del documental o del reportaje, que muchas veces también son los finales que no estabas planeando, que salen mejor de lo que pensaste, y si no, por lo menos lo básico es la información que estabas buscando, ¿no? ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, quién es? Entonces, como que siempre va a haber un final, pero hay veces que te sorprenden y hay finales más interesantes.
como por ejemplo lo de Christian, yo no pensábamos que íbamos a encontrar el cuerpo, o sea, había una gran posibilidad de que no lo encontráramos, el desierto es gigante, esa vez caminamos en serio 11 horas, o sea, para arriba, no 11 horas en plano, y así como vieron la tierrita, esa arena, es como si fuera el mar, y tuvimos la suerte de encontrarlo, entonces eso hizo una muy buena segunda parte del reportaje, pero yo no estaba esperando que se iba a pasar, y ese reportaje yo fui a grabar porque yo quise darle el final de la historia, no me mandó la directora de noticias. Paul Real. Me gustó mucho cómo nos invitaste a reflexionar sobre nuestros finales y lo relaciono un poco con de los armadillos. Por más que el final sea doloroso, tenemos la necesidad hermosa de confrontarlo, como el papá de Christian. O sea, que podía vivir toda su vida con la incertidumbre de no sé si mi hijo está por aquí o no está. Entonces, como por más doloroso que fuese, que llegara alguien a decirle, ¿sabes que ya lo encontramos, está muerto? Atrae una satisfacción y un descanso como del padre, decir, ok, ya mi hijo está descansando. Entonces fue como muy rico hacer el análisis de mis finales con esta perspectiva de Christian. Gracias. No, gracias, Pablo. No, y como lo comentamos alguna vez, porque tuve así como unas catarsis antes de dar esta plática, pero Paul comentábamos de cómo todos necesitamos un final, ¿no? Y sí es cierto, o sea, yo si te cuento, estoy contando un chisme, igual, ¡ay, espérame! Te quedas como, ¿qué onda? No me terminaste de contar. Entonces es como, o una película. Paulina, cuando estás editando, por decir, y tienes dos finales, ¿cómo escoges entre cuál te gusta? Entre uno u otro. Buena pregunta. 10.2. No es cierto. Creo que siempre es importante como enfocarme en qué es lo que quiero decir. O sea, hay temas que tienen como muchas aristas. Por ejemplo, hace 3 semanas grabé en el canal del Río Tijuana y, híjole, hay un chorro de problemas ahí. O sea, la gente, las organizaciones, el agua, la policía. Pero entonces como que tienes que obligarte a hacerle fiel a un tema. ¿Sabes cómo? Entonces, aunque hay otro final muy bueno, mejor yo pienso que es considerarlo para otro proyecto, porque si no como que luego te quedas en medio de todo y ya no, es como a mí en la escuela de cine me decían, si te queda muy fregona una toma, el típico, un atardecer precioso con tu pinche actor y no sé qué, no, o sea, si no funciona para contar la historia y no la va a mover, no la pongas, porque nada más lo va a arruinar, nada más porque te estás aferrando a querer poner el atardecer que te quedó bien fregón. Entonces es como igual, pienso yo, como que tienes que serle fiel al tema que tienes que contar, porque si no se queda también muy frágil y pues ya. Bueno, es un poco relacionado al comentario que acabas de terminar de hacer, pero por ejemplo, sé que te dedicas más a lo documental, pero ¿tienes alguna opinión sobre este nuevo boom de historias en el cine e incluso en las series que parecen como retrasar tanto el final, que incluso meten como muchísimo relleno, incluso desde, por ejemplo, el universo Marvel, que se sigue extendiendo y que muchos tal vez criticamos o critican de que siempre son lo mismo, pero seguimos consumiendo? ¿Tienes alguna opinión? Ay, sí, pues yo pienso que hay temas como precisamente tu ejemplo de Marvel, que como que ya conocimos como a 3 Spider-Mans y cuando tengamos 60 vamos a conocer como otros 4, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso ya es como el capitalismo, ¿no? Y yo creo que más bien la responsabilidad nos toca a nosotros de ser selectivos con qué estamos consumiendo y sí, o sea, y también que estamos recomendando, ¿no? No porque la película del, no sé, ni me la sé, ¿cuál fue la última? Esa, por ejemplo, la juventud. Por eso, ¿no? O sea, no porque todo el mundo está hablando de esa película la tenemos que ver, o sea, ¿no? Y también eso, simplemente nuestra responsabilidad como consumidores de cine, ser selectivos y como, pues eso también creo que genera una cierta demanda, ¿no? Para que se sigan haciendo.
pero sí. Quería preguntar de si te han hecho cambiar finales también, ¿no? Porque el medio en el que estás, la tele, pues te obliga en ciertas partes a... La neta, esto no puede salir, ¿no? O sea, y tenemos estos otros medios ahora, los digitales, que, pues, no sé, también podrías sacar tu versión, ¿no? Porque no te lo permitieron. Creo que no, a lo mejor porque no he hecho todavía temas así súper ultra fuertes que me eliminen alguna cosa que nos pueda meter en problemas como por ser canal de televisión, pero lo que sí, siempre hay un límite de tiempo que me limita a mí a contar una historia y entonces ahí ya tengo que escoger como entonces qué voy a hablar en esos 2-3 minutos de mi reportaje. También yo a veces lo hago por respeto, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tenía una foto, volviendo al tema de Cristian, yo tenía una foto de él, cómo lo encontraron, tenía una llamada cuando se le llamó al papá en medio del desierto, donde el señor, pues obviamente empieza a llorar horriblemente y si nunca han ido así como a explorar, a caminar, pues en el desierto el único sonido que hay es el viento. O sea, que ahora imagínate el fondo del papá llorando, ¿no? Con esa noticia de su hijo y yo por ética no lo pongo porque yo siento que aunque sí pudiera empujar mi historia no se me hace correcto, ¿no? Entonces, trato de generar el impacto de otra manera, pero más bien no es tanto lo que me han limitado porque no he estado en esa posición todavía, más bien lo que yo sola creo que quiero y no quiero hacer. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Pregunta y comentario. Yo me quedo un poquito con lo de los Marvel y los Avengers. O sea, creo yo, que una razón por su éxito es precisamente que emulan mucho la vida real, los personajes muy humanos, bla, bla, bla. Pero aparte, precisamente el éxito de Endgame es porque es un final, aparte a una parte de la historia que da inicio a la siguiente fase, como lo especifica Marvel, ¿no? De hecho, esto me recuerda un poquito también a las noticias, porque estaba yo formulando ahorita una pregunta, ¿no? De que en ningún tema se va a acabar, o sea, migración a lo mejor de aquí a la mañana o que en un mes se soluciona, ¿no? Pero luego va a haber otro tipo de migración. Nosotros pensamos que la migración hacia Estados Unidos siempre iba a ser los mexicanos y ese es el único problema y ¡pum! O sea, se acaba y hasta baja la migración de mexicanos a Estados Unidos y luego regresa, no viene la migración de centroamericanos, hasta haitianos, ¿no? Nunca en Tijuana nos hubiéramos imaginado que iba a llegar a ese nivel, ¿no? Entonces es como tú dices, un final que es inicio de otra cosa, ¿no? Entonces, tanto en las películas como yo creo como en la vida real, ahorita precisamente estamos en un momento a nivel mundial en la cultura y sobre todo aquí en Tijuana, de donde estamos viendo cómo una cosa lleva a la otra y o sea, tú sobre todo en la noticia, en la producción, estás viendo, me imagino que estás viendo, dices, uy, ya no, o sea, siempre se ha hablado mucho, sobre todo creo que fue en Watchmen, en la película, en la serie de cómics, como al final, digo, después, no sé si la han visto, pero supuestamente llega al final de todas las noticias. ¿Por qué? Porque ya hay paz mundial, y luego se dan cuenta que no, de que detrás de esa paz mundial había otra noticia, ¿no? Entonces, está muy, a mí se me hace como que va más o menos ligado de esto, ¿no? O sea, cómo estamos muy concentrados en buscar un final a todos los problemas del mundo, pero la verdad, tanto en las noticias como en la ficción, no queremos que realmente, profundamente no queremos que termine, porque si no, pues, ¿qué va a ser la vida? Sí, siempre trato de dejar este final medio abierto, porque si sí pega la película, entonces ya puedes hacer la otra, ¿no? Y por eso ya nadie lee también, porque pues, el libro a veces se termina y ya se terminó. Como yo, que no leo tanto, ¿no? Buenos días, Pau. Al principio mencionabas el ejemplo de Matrix sobre los límites, ¿no? Entonces cada historia o cada producción tiene dos límites principales, el inicio y el final. En el caso que nos presentaste del Armadillo, tú no esperabas encontrarte a Cristian y de alguna manera ya habías planeado el comienzo de la historia. ¿Cómo este final cambió cómo tenías que contar la historia desde un principio? O sea, ¿cómo el límite te volvió a hacer cambiar todo? Pues tuve que hacer una parte 2, por ejemplo, ¿no? Porque la parte 1 básicamente fue no lo encontramos y la verdad es que se sentía como que le faltaba porque cómo no lo encontraron, ¿no? Y también nosotros cuando ya veníamos bajando de la montaña fue como que, no lo encontramos.
O sea, ahora es volver, porque además los armadillos son de vamos a volver, o sea, no se discute eso, ¿no? Entonces más, pues por eso hice una segunda parte, que ya se enfoca nada más en ir a ver dónde está el cuerpo y ver que por él se lo haya llevado. ¿Cómo? Da un nuevo comienzo. O sea, probablemente en una entrevista con la chica de los espíritus no sabías que te iba a decir algo y tú ya iniciaste todo tu documental. Sí. ¿Cómo el final dicta tu comienzo? Por ejemplo, hice ahorita un reportaje que va a salir el 8 de agosto, todavía lo estoy editando, pero es sobre la Casa de la Mujer Indígena, que de hecho las descubrí gracias a Creative Mornings. Entonces les entrevisté sobre eso, la lucha indígena que tienen aquí como mujeres y todo. Y las vi en un parque donde siempre se juntan. Y por ejemplo, ahí hay otra historia súper increíble donde siempre se juntan a jugar básquet y como estos gente de Oaxaca juega básquet y es su súper pasión. Y es como que órale, ¿no? O sea, ahí hay otra historia que no tiene mucho que ver con la casa, pero sí tiene que ver, pero no puedo hablar de los basquetbolistas cuando estoy hablando de los derechos de la mujer indígena. O sea, entonces es como que, ok, ahí tendría que volver, ¿no? O por ejemplo, ahora que grabé el reportaje de Río Tijuana, pues estábamos ahí con las dos organizaciones, íbamos a grabar también a la gente cómo le estaban curando las heridas y todo el rollo, pero los policías estaban en el canal, que sí entran todos los días, y de repente me tocó grabar así como una persecución. Se empezaron literal a corretear a uno, se metió en el río y como que wow, probó todo nuestro punto de cómo tienen estas personas contacto con el agua y cómo se enferman y cómo, entonces fue como, órale, ese final, o sea, ya me estaban diciendo desde las organizaciones qué es lo que pasa, pero qué fregón y qué mala onda. No, pues esto es la verdad, o sea, obviamente, te quedas en shock, y las 5 horas que estuve en el canal, que yo nunca había entrado y me dio mucho gusto tener el privilegio de entrar por buenas razones, no nomás por morbo, sino porque son dos organizaciones que en serio quieren ayudar a la problemática, ¿no? Entonces fue como ya se me fue el rollo. Pero luego al final cuando pasan estas cosas y dije como que, pues qué bueno que lo pude retratar, porque prueba el punto, queda más fuerte y la gente como que ahora sí entiende lo que está pasando, no nomás que alguien te lo diga. Y fue un final que no esperaba. Última pregunta. Como exalumna de una escuela de cine, ¿qué consejo o qué recomendación me podrás dar? ¿Para trabajar? No, ¿De la vida? Sí, para estudiar y luego trabajar. No sé, yo pienso que como estudiantes de cine, si te gusta producir, o sea, eso de andar haciendo maestrías del rollo, la neta, no. Yo creo que uno aprende trabajando y haciendo el video. Algo que me enseñaron en la escuela, yo fui a una escuela muy hippie, o sea, Santa Cruz está al sur de San Francisco, es una escuela súper hippie, literal los maestros nos daban una cámara y sálganse ahí al bosque casi a grabar, ¿no? La verdad. Entonces, siento que eso a mí me enseñó a que con lo poquito que tengo voy a sacar mi trabajo. O sea, no necesito la super cámara Sony, Alpha, Red, ni la super luz, ni, o sea, obviamente lo básico, ¿no? Un buen micrófono, o sea, que te fijes de lo básico de iluminación. Pero no te limites en hacer cosas porque sientes que no tienes equipo, porque sientes que no tienes un crew. O sea, hazlo y hazlo. O sea, son muchas cosas yo las he hecho sola. Y estos reportajes en los que he ganado todos los he hecho sola de principio a fin, con la ayuda de un director de noticias que vamos comentando. Hago un primer corte, a ver, esto no es así, otro tú, pero, o sea, ir al desierto fue cargar mi agua, cargar mi comida, cargar mi cámara, mi micrófono y todo yo sola. No iba a poner a los resaltistas a que me ayuden, están buscando gente. Entonces, siempre haz las cosas que quieras hacer con lo que tengas, siempre. Y mételas a este concurso porque nunca sabes o quién te puede abrir una puerta o... Sí. Espero que sí me puede contar. Pues, ¿sí, ya? ¿Alguien más? Sí, o ya. Ahorita ya.